Un saludo a todos nuestros hermanos y a los amigos que nos están siguiendo por las diversas redes sociales. Que el Señor los bendiga. Hoy, 19 de julio del año 2020, todavía imposibilitados en la cuestión de reunirnos físicamente, pero esperando y orando ya para poder hacerlo pronto. Les envío, reitero, un saludo y en este domingo vamos a continuar con nuestra predicación, con nuestra serie de predicaciones, y el mensaje de esta mañana tiene por título Caprichosos e Inconformes. Y como les decía, este domingo, con ayuda del Señor, continuaremos con esta serie de mensajes que, como ya hemos mencionado, tiene por título Enseñaba por parábolas. Y ya también mencionamos que esta serie de mensajes se titula de esa manera, basándonos en este pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 34, que dice de la siguiente forma: Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Sin embargo, en esta mañana, para llegar a la parábola que nos corresponde, será necesario pasar por un largo y interesante prefacio que vamos a encontrar precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y sin más dilación, vayamos precisamente a la introducción de esta mañana, y la Biblia nos dice de la siguiente manera, Mateo 11, del 1 al 6, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista, de acuerdo a lo que podemos nosotros leer en la Biblia, fue el encargado de preparar el camino para la llegada de Cristo. Este hombre dedicó su vida entera a prepararse. Él se comprometió por completo para poder cumplir con su labor, y justo después de que el Mesías aparece, después de que él va y lo bautiza, justo después de todo esto, Juan el Bautista es apresado. Y póngase por un momento, por favor, en los zapatos de Juan el Bautista. Como les decía, él se ha preparado toda su vida, y justo cuando comienza el ministerio de aquel a quien él ha esperado durante años, él es puesto en una sucia celda. Y en principio podríamos pensar, por sus expresiones que acabamos de leer, que Juan había quizá albergado alguna esperanza de ser liberado. Después de todo, ¿quién mejor que él para acompañar a Cristo durante su ministerio? ¿Quién mejor que Juan? Ambos, Juan y Jesús, harían una mancuerna de lujo. Los dos predicando, podríamos decir que serían imparables. Y sin embargo, el tiempo va pasando y él no recibe noticias ni indicios de una pronta liberación. Y cuando el tiempo pasa y pasa, entonces él decide enviar a un par de sus discípulos para preguntar lo que recién acabamos de leer. Pero por favor, no piense mal de Juan, ni seamos prestos para juzgar, porque a veces nosotros podemos llegar a pensar: ay, Juan, te hace falta fe, Juan. No debiste ir y preguntarle eso al Señor, no debiste mandar a que le preguntaran eso al Señor. Y reitero, no seamos duros con el hombre. Juan ha pasado ya semanas, tal vez meses, encerrado sin recibir ninguna noticia y sin que las cosas sucedan como él esperaba que sucedieran. Y no sé ustedes, hermanos, pero hoy en día, especialmente en los tiempos que corren,
puedo más que nunca identificarme precisamente con Juan el Bautista. Muchos hemos o han pasado encerrados, entre comillas, meses con incertidumbre, miedo, aburrición, sin saber lo que va a pasar, y con todo esto sobre nuestros hombros es muy probable que en algún momento de toda esta cuarentena, de todo este tiempo que hemos estado pasando en los últimos meses, nos hayamos cuestionado ¿por qué permite esto el Señor? ¿Acaso Él no podría detenerlo? ¿Acaso Él no podría ponerle fin a todo esto que estamos viviendo? Con tanta gente que ha muerto, con tantos empleos que se han perdido, el distanciamiento, la soledad, la depresión. De nuevo pregunto, ¿por qué permite esto el Señor? Y sin embargo, la respuesta del Maestro que le envía a Juan es la misma respuesta que el Señor nos da hoy en día. Sigue siendo tan válida como hace casi 2000 años atrás. La respuesta que el Señor le dio a Juan es la misma respuesta que el Señor nos da a nosotros. Luego de escuchar a los mensajeros, nos cuenta el relato, el Señor los envía de vuelta con una palabra que en sí solamente es un recordatorio de todo aquello que Juan había estado predicando, de todo aquello que Juan había estado diciendo que iba a pasar. En otras palabras, se estaba cumpliendo lo que Juan había predicado, y en ese sentido, hermanos, todo lo que estamos nosotros viviendo en estos tiempos simplemente es el cumplimiento de lo que el Señor ya había dicho que iba a pasar hace casi 2000 años. Simplemente estamos viviendo el tiempo del cumplimiento. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8, leemos lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y no quiero que piense que este mensaje tiene un corte apocalíptico o que mi intención es decirles que ya el fin está cerca, porque no, esa no es mi intención. Claramente lo que acabamos de leer, o en lo que acabamos de leer, se nos dice que todas estas señales simplemente son el principio y el cumplimiento de todo, y sobre todo el regreso del Señor Jesús. Solo el Padre lo sabe. Eso nos tiene que quedar claro. Así que no, este mensaje no tiene la intención de hablar de los tiempos del fin. No obstante, ante tanta incertidumbre y al atravesar por las diferentes consecuencias que esta pandemia va dejando a su paso, haremos bien en recordar que todo lo que estamos viviendo simplemente es el cumplimiento de la palabra de Dios. Simplemente estamos viviendo lo que el Señor dijo que iba a pasar. Ahora bien, regresando a nuestra historia, imagino la historia de la siguiente manera. Los discípulos de Juan llegan, le cuentan todo lo que, o le preguntan, le hacen la pregunta de Juan. El Señor les dice que vayan y le digan todo esto a Juan, y justo cuando ya partían con Juan para darle el mensaje, justo cuando ya se iban, el Señor los detiene un momento más y les dice: una cosa más, por favor, muchachos. Díganle también a Juan que bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y esta sin duda es una expresión un tanto extraña y que en primera instancia podría no entenderse por completo. Sin embargo, permítame por favor parafrasear un poco esta frase con la intención de hacerla más comprensible para nosotros. Cuando el Señor mandó decirle a Juan: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, si lo ponemos en palabras más actuales, lo que el Señor está diciendo es: bienaventurados aquellos que están bien con la forma en que yo hago las cosas. Y yo no sé a cuántos de ustedes los planes de este año 2020, estando ya a más de la mitad del año, se les han ido por completo al bote de la basura a causa del coronavirus.
Tal vez tenías planeado un viaje, ya tenías incluso boletos comprados, reservaciones, o quizá estabas ya a punto de iniciar un negocio, contrato firmado y todo listo para poder comenzarlo. Quizá en tu plan tenías la idea de poder comprar una casa o quizá un auto, y la gran mayoría, reitero, de nosotros teníamos planes. Pero hoy solamente son un recuerdo, solamente son algo que ya ha quedado atrás. Y estoy seguro que el primer día de enero del año 2020 ninguno de nosotros tenía dentro de sus planes enfermarse de un virus nuevo para nosotros los humanos. Nadie lo había pensado, y mucho menos nadie había pensado morir a causa de una gripa con esteroides. Nadie lo había pensado. Nadie pensó en tener que decirle en este año adiós a un ser amado, al menos no de esa manera, al menos no por un virus nuevo y extraño. Por supuesto que nadie pensó en tener que abandonar ese trabajo en donde estuvo más de 10 años porque simplemente le dijeron que no se podían pagar más los sueldos. Nadie pensó ni por un momento en cerrar aquel negocio que le había tomado años levantar, pero que en menos de 4 semanas, por todo lo que ha venido pasando, todo se vino al suelo. Nadie pensó de esa manera. Y es entonces cuando nosotros miramos al cielo y preguntamos: ¿por qué, Señor? Nos cuestionamos la lógica divina, incluso podemos llegar a pensar si acaso el Señor se ha olvidado de nosotros, y le preguntamos: ¿por qué permites que pase todo esto? Y para todas esas interrogantes que pudiéramos llegar a tener, para todos nosotros, el Señor responde de la misma manera que le respondió a Juan el Bautista. El Señor nos dice: bienaventurados aquellos que están bien con la forma en que yo hago las cosas. Y yo lo sé. Yo sé que esa respuesta puede parecer insuficiente, incluso insatisfactoria ante todo lo que estamos atravesando, pero cuando nosotros aceptamos realmente el plan y la voluntad de Dios, entonces podemos ser felices ante cualquier situación. Esa es la promesa de Dios. Por ese motivo, cuando nosotros vamos en la Biblia y leemos, por ejemplo, el libro de Job, por ese motivo, a pesar de que Job lo había perdido todo, él podía estar tranquilo y él podía estar en paz, porque él confiaba y él aceptaba la voluntad de Dios en su vida. Por eso es que el Señor nos dice: bienaventurado, es decir, plenamente feliz aquel que no halle tropiezo en mí, es decir, bienaventurado el que está bien con la forma en que yo hago las cosas. Ahora, me gustaría decirles que Juan el Bautista escuchó el mensaje y que a través de ello pudo ser reconfortado, y que pocos días después fue liberado sobrenaturalmente para poder estar con Jesús en su ministerio, pero las cosas no sucedieron así. Seguramente Juan sí recibió el mensaje, y es muy probable que a través de las palabras que fueron enviadas él haya recibido paz, ánimo, consuelo, porque eso es lo que ocurre con la palabra del Señor. Pero al poco tiempo de ello, Juan el Bautista, el hombre, según la Biblia que nos dice, el hombre más grande que ha caminado sobre la tierra, murió decapitado. Un desperdicio, podrían decir algunos, tan joven, con tanto potencial, tanta entrega, tanto valor, tanto que dar de sí, y sin embargo ha muerto. Pero ese era el plan del Señor, ese era el plan de Dios. Y una vez más, a través de esto que leemos, a través de esto que nosotros podemos encontrar en la Biblia con Juan el Bautista muriendo decapitado, podemos ver lo que el Señor nos dice, y esto es: bienaventurados aquellos que están bien con la forma en que yo hago las cosas. Y en esta mañana, hermanos, la introducción a este mensaje tiene un doble propósito. Por un lado, el propósito de esta introducción es darnos un contexto de las circunstancias en las cuales el Señor contó la parábola que revisaremos en un momento más. Ese es el primer propósito, poder entender mejor la historia de esta mañana. Pero, por otro lado,
El segundo propósito de esta introducción es animarnos, pues, ante el escenario ante el que nos estamos enfrentando en este tiempo, podemos identificarnos con lo que vivió Juan el Bautista y recordar que aun cuando las circunstancias sean las más adversas, nada sale del control de Dios, nada sale del control de Dios. Y incluso puedo decirles que personalmente, estas últimas semanas, todavía con la imposibilidad de poder reabrir la iglesia y poder reunirnos de nuevo, estaba sinceramente algo molesto e incluso me sentía impotente por toda esta situación. Sin embargo, no alcancé a reclamarle al Señor, por decirlo de algún modo, no alcancé a reclamarle al Señor porque Él me recordó precisamente estas palabras que estamos viendo en esta mañana. Él me recordó cómo mandó decirle a Juan: bienaventurados aquellos que están bien con la forma en que yo hago las cosas. Bienaventurados aquellos que están bien con la forma en que yo hago las cosas. Y no pretendo decir que ahora lo entiendo y ni siquiera puedo decirles que la preocupación ha desaparecido, pero lo que sí puedo decirles, hermanos, es que cuando recordaba esto, también decidí confiar en el plan de Dios, el cual por supuesto es más elevado, es superior y es perfecto. Y yo también quiero invitarlos a todos ustedes que me están escuchando a que hagan lo mismo, a que en este tiempo, a pesar de las circunstancias cada día más adversas y cada día más difíciles a causa de esta pandemia, que ustedes puedan confiar en el Señor y que ustedes puedan descansar en el plan que Él tiene, el cual es más elevado, es superior y es perfecto, y que puedan recordar y echar mano de las palabras del Señor: bienaventurados aquellos que están bien con la forma en que yo hago las cosas. Que esa sea nuestra esperanza, que ese sea nuestro confort y nuestro descanso en este tiempo. Ahora bien, continuando con el relato, aquí en Mateo capítulo 11 se nos dice que luego de lo que acabamos de leer, esta interacción a la distancia entre Juan el Bautista y el Señor Jesús, podemos leer que el Señor comienza a dar un discurso acerca de quién era Juan y lo que representaba y lo que era su ministerio, para qué había venido Juan el Bautista. Y entre los oyentes nos dice la Biblia que se encontraba un grupo de fariseos, los cuales siempre estaban cerca para buscar algo con qué acusar al Señor. Siempre estaba por ahí un grupo de fariseos. Y aunque la Biblia no nos lo dice, casi puedo ver a este grupo de religiosos escuchando al Señor hablar acerca de Juan el Bautista y asintiendo a todos los buenos comentarios que el Señor estaba haciendo sobre Juan. Incluso puedo ver casi sus rostros llenos de tristeza, otros lamentándose por la mala fortuna de Juan al caer preso, y algunos más tal vez llorando por Juan el Bautista. Pobre Juan, ¿cómo está ahora en la cárcel? Y reitero, la Biblia no nos dice esto, pero no es difícil imaginar a estos hombres en este espectáculo de hipocresía o algo parecido. Y en este punto es precisamente cuando el Señor termina el discurso hablando acerca de Juan y cuenta la parábola que nos corresponde revisar en esta mañana. Acompáñeme por favor en su Biblia o leyendo en su pantalla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos: tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí nos encontramos ante una parábola bastante corta y que de pronto pudiera parecer que no se entiende por completo. Sin embargo, realmente no es una parábola compleja, sobre todo si ponemos un poco de contexto en ella. Y cada día sucede menos, pero aún sucede,
Y es que los niños regularmente salen a jugar con los primos, con los amigos de la cuadra, en fin, ellos salen a jugar. Y le digo, cada vez sucede menos, pero no quiere decir que no suceda. Y por naturaleza todos los niños gustan de jugar, gustan de salir. Y en la época del Señor Jesús también sucedía, también los niños salían a jugar. Después de terminar los deberes y las lecciones y los trabajos que tenían que hacer, generalmente los niños del pueblo salían y se reunían a jugar en la plaza para poder divertirse un rato. Era lo que hacían en ese entonces. De hecho, hasta el día de hoy en muchos lugares se sigue practicando así. Ahora bien, no quiero ahondar en el ámbito pedagógico del juego y de cómo ayuda a un desarrollo psicomotriz de los niños y todo este concepto, lo cual es interesante, pero no quiero ahondar en ello. Pero los juegos, hermanos, generalmente también ayudan al desarrollo y al crecimiento de las habilidades de los niños. Y uno de los juegos que más ayuda a este desarrollo es el juego de la imitación. Los niños y las niñas juegan a imitar a un carpintero, a una cocinera, a un deportista, a una reportera. En fin, las profesiones son variadas y la imitación, como les decía, es una forma en la que los niños se ayudan para poder desarrollar su mente y su formación y su manera de relacionarse con el mundo. El juego de la imitación es el juego más común que podemos ver entre los niños. Y en el tiempo del Señor, el juego de la imitación, por supuesto que ya existía. Uno de los juegos o una de las imitaciones que hacían al jugar estos niños consistía en que mientras algunos niños tocaban algunos instrumentos o incluso fingían tocar algunos instrumentos, los demás también fingían que estaban participando de una boda. Y debemos recordar que en ese entonces, en ese tiempo, no había grandes acontecimientos de manera general o de manera continua. No había redes sociales, no había influencers, no había deporte de manera profesional, no había ninguna de las cosas que nosotros conocemos hoy en día. Por lo tanto, las bodas eran quizá lo más impactante que estos niños veían durante sus vidas, y por esa razón es que ellos, cuando jugaban a imitar, ellos decidían jugar a imitar una boda. ¿Por qué? Porque era lo más impactante que generalmente estos niños veían en sus cortos años. El otro acontecimiento más relevante que estos niños podían contemplar durante su vida cotidiana era el cortejo fúnebre. Por tanto, en una variación, digamos, un tanto extraña, si me permite la palabra, había días en que ellos decidían jugar a imitar una boda, pero también había días que ellos decidían jugar e imitar un cortejo fúnebre. Así que había días que ellos fingían que estaban tocando música, divirtiéndose, bailando, celebrando una boda, pero había días que ellos decidían que iban marchando, llorando y lamentándose por la muerte de alguien. Eran las dos variaciones de este juego. Y es muy probable que el mismo Señor Jesús hubiera participado de este juego cuando niño, y por esa razón conocía el juego y por esa razón cita como tal al juego en esta parábola. Y utilizando precisamente este sencillo juego infantil, el Señor le dice a los fariseos: ¿saben? Ustedes son como niños a quienes les dicen juguemos a la boda y responden no quiero. Y entonces le dicen, bueno, si no quieres eso, entonces juguemos al cortejo fúnebre. Y responden también, tampoco quiero. Ustedes, le dice el Señor a los fariseos con esta parábola, ustedes no son más que niños caprichosos. Y esto era así, porque mientras Juan el Bautista predicaba y llamaba a la gente al arrepentimiento, que esto incluía a los fariseos, estos hombres simplemente se burlaban e incluso acusaban a Juan el Bautista de estar endemoniado por todo el estilo de vida ascético que tenía. Entonces los fariseos le decían, no, Juan el Bautista está endemoniado. Pero ahora que Juan estaba preso, venían a escuchar lo que decía Jesús acerca de él, y no dudo, como ya les mencionaba, que fingieran incluso consternación por la salud del hombre de Juan, e incluso estuvieran, entre comillas, indignados por su encarcelamiento. Y sin embargo, con Juan el Bautista en prisión,
el foco de las quejas de estos hombres ahora estaba puesto sobre el Señor Jesús. Si la crítica en Juan el Bautista era su apariencia, su ayuno y la dieta poco común que tenía, ahora con Jesús la queja era que él tenía constantes reuniones y fiestas con personas de dudosa reputación. Esa era la queja ahora de los fariseos. Sobre Juan se quejaban porque no comía, de Jesús se quejaban porque según ellos comía demasiado. En otras palabras, con nada estaban contentos estos hombres. Y entre tanta hipocresía, inconformidad y caprichos, es precisamente que el Señor contó la parábola que recién leíamos. Y una vez que nosotros conocemos el contexto de la historia, de cómo sucedió y de por qué fue contada, entonces podemos hacernos dos preguntas más. La primera sería, ¿a quién representan estos niños caprichosos de la plaza? Y la segunda, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Y en cuanto a la primera pregunta, ¿a quién representan estos niños caprichosos de la plaza? Originalmente estos niños representan a los fariseos, sí. Sin embargo, cualquiera de nosotros que también estamos muchas veces en la posición de los fariseos, también podemos ser esos niños. Esto sucede cuando en nuestra inconformidad y en nuestros caprichos no bailamos al ritmo de la canción que el Señor nos está tocando, o en otras palabras, esto sucede cuando nosotros no aceptamos y no queremos caminar en la voluntad de Dios. Si tomamos como ejemplo la historia que recién leíamos, la historia de Juan el Bautista, hay quienes pudieran pensar, bueno, el Señor debería haber rescatado a Juan, el Señor debería haber sacado a Juan el Bautista de la cárcel y debería haberlo usado en el ministerio. Algunos podemos llegar a pensar de esa manera. Y si este pensamiento o esta forma de pensar parece algo disparatado, sí, lo sé, entonces, ¿por qué solemos pensar el Señor se lo llevó antes de tiempo? O el Señor no debió permitir que pasara esto. O incluso de manera actual, el Señor ya debería haber detenido la pandemia. No solamente somos contrarios a Dios, sino que incluso por momentos pareciera que pensamos que tenemos un mejor plan que Dios, una mejor manera de hacer las cosas, una solución más adecuada, y de a poco, sin darnos cuenta realmente, de a poco nosotros llegamos a pensar y llegamos a creer que de alguna manera somos más sabios, más santos y más capaces que Dios. ¿Hasta qué grado llega la arrogancia de nosotros los humanos? Es lamentable ver cómo nos hemos vuelto expertos muchas veces en llevarle la contraria a Dios. Él dice, ámense los unos a los otros, y nosotros decimos, no, debemos juzgarnos los unos a los otros. Él dice, no busquen los tesoros en la tierra, y nosotros decimos, ok, debemos buscar bendición y debemos buscar prosperidad. El Señor nos dice y nos ha llamado a predicar el evangelio de la gracia de Jesús, y nosotros predicamos la ley y predicamos las obras. Tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, simplemente ley y obras. El Señor nos dice, confíen en mí, y nosotros decimos, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa que perecemos? Somos, reitero, expertos en llevarle la contraria al Señor. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Pues bien, la parábola de los niños en la plaza nos recuerda la naturaleza contradictoria y caprichosa que muchas veces tenemos nosotros. Pero no solamente es un recordatorio de ello, sino que también es una invitación a combatir esa naturaleza que tenemos en nosotros. Como humanos es verdad que nuestros pensamientos muchas veces son de continuo el mal, como dice la palabra, o como dice en otra parte, Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que la pregunta final que debemos hacernos en esta mañana podría ser, ¿cómo podemos combatir nuestra naturaleza contraria y caprichosa? O mejor aún, ¿cómo podemos hacer para aceptar y caminar en la voluntad de Dios? ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta a esta interrogante es algo que ya seguramente saben.
Así que no creo que a nadie le sorprenda la respuesta, y sin embargo, tal como los mensajeros que envió el Señor Jesús con Juan a darle la respuesta y que simplemente le recordaron a Juan lo que él ya sabía, bueno, mi labor es exactamente la misma. Mi labor es exponer la verdad que la Biblia nos enseña, muchas veces sin sorpresas, muchas veces simplemente algo que ya conocemos, pero esa es mi labor. Mi labor es exponer lo que nos enseña la Biblia cuantas veces sea necesario. Ahora, como humanos, nosotros no podemos combatir esta naturaleza contradictoria de manera eficaz, simplemente no podemos. Es sencillamente imposible que nosotros podamos realmente combatir de manera efectiva esta naturaleza caprichosa y contradictoria que tenemos, este corazón que se rebela en contra de Dios. No podemos. Sin embargo, con ayuda del Espíritu Santo, es verdad que nosotros podemos ser transformados, y como dice la Escritura, nada es imposible para Dios. Así que con ayuda de su Santo Espíritu, en efecto, nosotros podemos ser transformados. Y en la historia de Juan el Bautista, nosotros realmente no podemos ver cuál fue el trato que tuvo este hombre, cuál fue el trato que tuvo Juan, pues como ya les decía, Juan murió poco tiempo después de decapitado, así que no podemos realmente conocer ni la reacción ni lo que sucedió cuando Juan escuchó las palabras del Señor que mandó con estos mensajeros. Pero en la Biblia nosotros sí encontramos otro personaje que de hecho era un profesional, por decirlo de algún modo, un profesional en llevarle la contraria al Señor Jesús. Ese hombre se llamaba Simón y le apodaban Pedro. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, ahí se nos narra cómo el Señor comienza a decirle a los discípulos lo que va a acontecer, qué es lo que va a pasar, que Él va a ser tomado y que ellos se van a estar ahí. Él comienza a contarles a los discípulos todo lo que viene. Y mientras todos están escuchando con atención, consternados por lo que el Señor les está diciendo, hay un hombre, Pedro, que salta al frente y le dice, esto lo puede leer, le digo, en Mateo capítulo 26, del versículo 33 en adelante, aunque todos te abandonen, dice Pedro, yo jamás te abandonaré. Y el relato continúa diciendo, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. El Señor aquí le está diciendo a Pedro lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Y él, Pedro, en lugar de preocuparse o de pedirle al Señor que le ayude en esta situación, en lugar de decirle, Señor, por favor, que esto no suceda, no, él se pone a discutir y a llevarle la contraria al maestro. Y muchas veces, de verdad, muchas veces nosotros nos parecemos a este discípulo necio, contradictorio y caprichoso. Y lo que sucede después, ya lo conocemos, se cumple la palabra que el Señor le dijo a Pedro. Él niega 3 veces al Señor durante esa noche. Y finalmente el relato nos dice que termina amargamente llorando porque había fracasado, porque se había equivocado, porque le había fallado al Señor. Reitero, muchas veces nos parecemos a Pedro. Y después de la resurrección, el Señor se aparece a los discípulos en diferentes ocasiones, y en una de esas en particular se nos narra cómo Pedro va a ser restaurado y cómo va a ser de nueva cuenta encomendado para el ministerio. Eso lo puede leer usted en su Biblia con tranquilidad en casa, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y en este capítulo 21 del Evangelio de Juan se nos dice que luego de intentar pescar toda la noche sin éxito, Pedro y compañía están en una barca sin ni un solo pez después de haber intentado pescar toda la noche. Y un hombre aparece en la playa, les da indicaciones de lo que tienen que hacer y entonces se produce una nueva pesca milagrosa. Cuando esto sucede, nos dice el relato que uno de los discípulos se da cuenta que es el Señor y le dice a Pedro precisamente, es el Señor. Y la Biblia nos dice que Pedro se pone la ropa, porque seguramente por las actividades no la tenía, se pone la ropa, se lanza al mar y va al encuentro del Señor. Y en este encuentro, en esta situación, la Biblia nos dice que primero que nada toman un desayuno juntos, tienen un tiempo, digamos, de convivencia, y después de este alimento,
Se nos dice que el Señor toma a Pedro aparte, lo lleva a una cierta distancia, y se produce este famoso encuentro donde el Señor comienza a preguntarle a Pedro: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro, quizá ya la conoces. Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice: apacienta las ovejas. Por segunda ocasión el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro vuelve a responder lo mismo: Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice: Pedro, apacienta a mis ovejas. Por tercera ocasión el Señor le dice: Pedro, ¿me quieres? Ya no me amas, sino simplemente: Pedro, tú me quieres. Y la respuesta de Pedro es: Señor, tú lo sabes todo. Ahora bien, mi intención no es profundizar en este episodio bíblico. En esta mañana no vamos a profundizar en todo lo que podemos encontrar en ese pasaje de Juan capítulo 21. Pero sí podemos tener una idea general al mencionarlo de algunas pautas que están ahí, que están muy marcadas en lo que se refiere a lo que nosotros debemos hacer para combatir nuestra naturaleza contradictoria y caprichosa. Y con esto lo terminamos. Voy a enumerar algunos sencillos pasos, sencillos entre comillas, algunos pasos que nosotros deberíamos o debemos hacer para poder combatir esta naturaleza pecaminosa, contradictoria y caprichosa que tenemos. A través de la historia de Pedro, de lo que podemos aprender y de lo que acabamos de mencionar, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que somos contradictorios y que somos caprichosos ante la voluntad de Dios. Pedro acepta esa naturaleza caprichosa y contradictoria cuando se da cuenta que ha negado al Señor 3 veces esa noche. Él sabe que ha actuado mal, él sabe que se ha equivocado, él sabe que le ha fallado al Señor, y esas lágrimas de angustia que nos narra la Biblia que él tuvo al final de este episodio confirman precisamente lo que ya todos sabíamos, que Pedro ha estado trabajando, que ha estado obrando contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros, como primer punto, tenemos precisamente que aceptar que somos contrarios y que somos caprichosos ante la voluntad de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos pelear efectivamente en contra de esa naturaleza que nosotros tenemos. Lo segundo que tenemos que hacer es pedir perdón y arrepentirnos por ello. Y aunque no vemos como tal en el relato una petición explícita de perdón por parte de Pedro, sí podemos verla de alguna manera indirecta, y sobre todo por la forma en que actúa este discípulo cuando el Señor le pregunta: ¿me amas? Cuando el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas?, un Pedro caprichoso y sin arrepentimiento habría dicho: por supuesto que te amo. Es más, Señor, te amo de aquí a la luna y de regreso. ¿Cómo pones en duda si te amo? Señor, yo te amo. Ya lo hemos visto, ya vimos a ese Pedro que dice: aunque tenga que morir contigo, pero nunca te abandonaré. Ya vimos ese Pedro, pero un Pedro arrepentido, un Pedro que ha pedido perdón porque sabe que se ha equivocado, no reacciona de esa manera. De hecho, su reacción es completamente distinta. El Pedro que encontramos ahora en este relato, el Pedro que ha pedido perdón al Señor, que está arrepentido de su antigua conducta, no le dice al Señor que por supuesto que te amo, no, sino que le dice la verdad. Y le dice: Señor, no puedo decirte que te amo, Señor. A lo mucho puedo decirte que te quiero, que me caes bien, que simpatizo con tus ideas, pero no puedo decirte que te amo. Así que, segundo punto, debemos pedir perdón y debemos arrepentirnos. Tercer punto, si queremos combatir nuestra naturaleza caprichosa y contraria al Señor, lo que tenemos que hacer es reconocer que solo podemos cambiar con ayuda del Señor. La tercera ocasión que el Señor pregunta a Pedro: ¿me amas?, o le dice: ¿me quieres?, Pedro responde: tú lo sabes todo, Señor. Señor, tú lo sabes todo. Una expresión bastante corta, incluso incompleta. Y para un hombre al cual nunca le faltaban las palabras, que siempre tenía
que estar hablando, que siempre tenía todas las respuestas, que nunca se quedaba callado, el boca floja del grupo, el primero en hablar y el último en callarse, ahora que ni siquiera pueda terminar una frase, que ni siquiera pueda terminar de hablar. Esto nos dice mucho realmente en el relato. Con estas simples palabras, con esta frase incompleta, nos dice mucho y nos dice todo. Nos dice Pedro con esta simple frase que nosotros necesitamos del Señor. Nos dice Pedro a través de esta frase, nos susurra al oído que todo va a estar bien si confiamos en Dios, y nos grita a nosotros a través de esta sencilla frase, nos grita que nosotros podemos ser transformados, que Él es testimonio de ellos, que si el Maestro pudo convertir a este pescador testarudo, caprichoso y contradictorio, entonces también puede hacerlo contigo y también puede hacerlo conmigo. Aún con esta frase incompleta, Pedro nos dice mucho. Una vez más, reitero, son 3, por decirlo de algún modo, los pasos que nosotros podemos tomar para poder combatir esta naturaleza contradictoria y caprichosa que tenemos. Reitero, el primero sería aceptar que somos contrarios y caprichosos ante la voluntad de Dios. Segundo, debemos pedir perdón y arrepentirnos por ello. Tercero, debemos reconocer que solo podemos ser transformados con la ayuda del Señor. Y pensando en esto y entendiendo en esta mañana, hermanos, aceptando que muchas veces nosotros en efecto somos contrarios y caprichosos, pero teniendo este ejemplo de Pedro, esta oportunidad, esta esperanza, quiero que terminemos meditando en ello, que pensemos en ello y que cierre sus ojos desde su hogar y que terminemos con una oración. Padre, en esta mañana te queremos pedir, primero que nada, que nos permitas aceptar y caminar en tu voluntad. Ciertamente muchas veces nosotros somos caprichosos, somos contrarios a lo que tú has decidido, pero Señor, en esta mañana queremos venir y pedirte que tú nos ayudes a poder realmente caminar en tu voluntad, que tú nos ayudes realmente a poder aceptarla y a estar contentos con ello. También, Señor, queremos pedirte que tú quites de nosotros esta naturaleza caprichosa y contraria que muchas veces impera en nosotros. No queremos ser más así. Queremos, primero que nada, aceptar que lo somos. Segundo, pedir perdón y arrepentirnos por ello. Y tercero, pedirte tu ayuda para que tú nos transformes. Señor, por favor, ayúdanos a combatir esta naturaleza que va simplemente en contra tuya. Y por último, Señor, ayúdanos a recordar siempre ante las circunstancias, aún las peores de ellas. Ayúdanos a recordar, Señor, que nosotros seremos bienaventurados, que nosotros seremos realmente felices cuando aceptamos la forma en la que tú haces las cosas. No significa que lo entendamos, no significa que no tendremos preocupaciones o que no tendremos ningún problema sobre nosotros, pero esto significa que podemos estar contentos aceptando tu voluntad. Te pido por mis hermanos en esta semana, Señor, que tú los guardes, que los lleves con bien en sus diferentes labores, que los protejas. Y una vez más te pedimos, Señor, esperando que pronto podamos reunirnos una vez más en este lugar. En tus manos nos encomendamos en esta hora, en el nombre santo y bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.